Shalom. Continuamos con estos videos o con estas enseñanzas. Agradecido al Todopoderoso por darnos la oportunidad de poder traer una palabra. Poder traer este tipo de mensaje que estamos construyendo o edificando. Y continuamos con el tema. Primero, nuestra identidad espiritual. Segundo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cierto? Tercero, ¿para dónde ir? ¿Ves? O sea, ahí está el asunto. Y ese para dónde ir, o hacia dónde retornamos, a dónde hay que devolvernos, porque de alguna manera el ser humano ha estado y está como en ese dilema. Y claro, algunos se aprovechan de la ingenuidad, de la necesidad, pero creo que todo es respetable. También de la ignorancia, de las cosas. ¿De cuáles cosas? Pues de esto, de esa necesidad que todos tenemos de sentirnos bien, de saber quién somos, de saber qué vinimos a hacer aquí, de encontrar nuestro propósito de vida, de saber que uno sabe que hay algo más allá, aunque uno no lo entiende, ¿cierto? Aunque uno no comprende, pero que hay esa necesidad y ese vacío de querer encontrar. Entonces, ya tenemos claro en dónde hay que buscar y qué es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es el propósito. Propósito como el diseño del Padre o el diseño del Creador en nuestras vidas. Ese diseño está relacionado con todo lo que Él nos dio. Y aquí quiero decir dos cosas. Y la primera es que hay una confusión, porque algunas personas desde Occidente, desde una perspectiva, se ha creído que la influencia divina o la Ruach HaKodesh, ¿ves? Solamente es un tema emocional o espiritual, entre comillas, ¿no? Porque de dones, de hablar lengua, de, de cierto tipo de manifestación. Y hay congregaciones como las congregaciones de línea pentecostal, trinitaria y unitaria, consideran que la presencia divina para que se mueva, dice, aquí se mueve Dios, es cuando hay un tipo como de desorden y de brincar y creen que eso es la manifestación del Espíritu. Déjenme decirles que no es así. En el libro de Efesios, capítulo 1, verso 13 dice, y fuisteis sellados con la promesa del Espíritu. Habiendo oído, fuisteis sellados. El sello del Espíritu que el apóstol Pablo o el Rabí Shaul dice, se refiere justamente a una impronta. Esa impronta es lo que tenemos como el hábito de vida. O sea, el Espíritu de Dios hace parte de la naturaleza divina y esa naturaleza divina está en nosotros. Por lo tanto, que es la vida misma, la manifestación. Por lo tanto, dones espirituales, también hay operaciones espirituales y dentro de esas operaciones espirituales, o sea, capacidades, también es el mismo espíritu. En el libro de Shemot o Éxodo encontramos que el Eterno levantó unos hombres y le dio sabiduría por el espíritu, dice, lleno del espíritu, para hacer obra, hacer todo lo que era del Mishkan, o sea, de lo que inició como la tienda reunión. O sea que el Espíritu de Dios también te da sabiduría. Perdón, también no. Es la fuente de sabiduría para que tú encuentres, para que tú busques, para que tú te halles en esa realidad. Cuando ves, entonces, ¿a quién tenemos que buscar? Al Creador. ¿Y a dónde tenemos que buscar al Creador? Pues dentro de ti, dentro de nosotros. Ahí está. ¿Correcto? Ya teniendo esa ruta donde vamos a encontrar, ya tenemos el mapa. Entonces, trazamos la línea de regreso. ¿Qué es la línea de regreso? ¿Cuál es la línea para encontrar nuestra realidad? Ahí estamos. ¿Ven? Porque no vinimos a este mundo a perpetuarnos. Y quiero hacer el siguiente punto. Nosotros volvemos al Padre. Volvemos al Todopoderoso. Capítulo 12, verso 7 del libro de Coleo, Eclesiastés. El Espíritu vuelve a Dios que lo dio. En ese orden de idea,
Ese es el punto. Volvemos. Estamos volviendo. Pero ¿cómo volvemos? En un estado de conciencia. De saber quiénes somos. De saber que nuestra fuente no radica en una religión, en una iglesia, en una denominación o en un concepto filosófico de pueblo. Que nuestra realidad está en Él, en el bendito sea, que de Él salimos y a Él volvemos. Correcto. Y solo cuando volvemos a Él y no fusionamos, que es posible, que es la realidad, allá llegaron estos hombres a fusionarse, ¿cierto? Los profetas, podemos verlo en nuestro don Yahoshua, que se volvió uno con el Padre. Eso es volver uno con el Padre. ¿Ven? El mismo el mismo Shaul Pablo dice que mire cómo lo transmite él. Y esto es interesante porque justamente él dice que sé imitadores de mí como yo de Mashiach. Así que nuestro destino no es quedarnos en una satisfacción física. Nuestro destino no es quedarnos buscando un reconocimiento, por lo muy loable que sea. Nuestro destino no es estar en este plano terrenal, sino regresar al Padre. Y aquí está el asunto, que ninguna iglesia ni religión te da eso. ¿Veis? Los del Medio Oriente, por más bien bajando al Asia, han encontrado el tema de la iluminación, que ellos hablan de la iluminación, dando a entender que este concepto de iluminación es una persona con un nivel de sabiduría que ha dominado sus sentidos, que ha dominado su naturaleza. Bendito sea el Señor, pero muere. De acuerdo a las escrituras, quiere decir, mire cómo es esto, esas personas mueren por lo iluminado que lleguen, por los tiempos, pero de acuerdo a las escrituras, venceremos a la muerte. ¿Ven? Venceremos a la muerte. Lo que estoy diciendo es muy serio. El profeta dice, muerte, yo seré tu muerte. Y una de las enseñanzas de nuestro maestro que dice que fue al Sheol y le quitó las llaves de la muerte. Y el Rabí Shaul dice en Romano que al postrer enemigo a vencer será la muerte. O sea que a esta generación o a la generación final que va a vencer la muerte, posiblemente yo estoy persuadido, de acuerdo a los tiempos, que hacemos parte de esa generación, lo que ha pasado, lo que está pasando, es muy interesante. ¿Y cuál generación? Se la voy a decir. Mateo o Matitiao, capítulo 23, del verso 35 en adelante, hay una profecía, son palabras proféticas del maestro. Y dice que de la higuera aprender. ¿Qué vamos a aprender la higuera? De la higuera. La higuera es una tipificación, una figura de Israel. De la higuera aprender cuando la higuera esté madura. Y nosotros sabemos que Israel desde el 70 fue destruido, pero en el 134, la última guerra judía romana, que fue a través de Shimon Bar Kokhba, que lo ungieron como Mesías, mire, ese fue un tipo de Mesías, obviamente que no le alcanzó, pero pues esa fue una de las causas, y ese es el chasco del Rabí Akiva, que ungió a este hombre, o lo declaró el Mesías, eso está registrado en la historia, y Israel fue a la Galú, fue a la dispersión, y volvió en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial. Y la profecía dice que no pasará esta generación, haciendo énfasis a la generación después del nacimiento o el resurgimiento de la higuera, que es figura del Estado de Israel, para que se cumpla esa profecía que dice, nacerá una nación en un día. En un día. Nació la nación, muchos no lo vieron, muchos no lo entendieron, y por eso les repito, la teología hay que no digo reformarla,
hay que replantearla porque los teólogos que habían de la Edad Media hacia adelante, siglo XV, XVI, XVII, XVIII, incluyendo, iniciando el XIX, tenían unos conceptos. ¿Ven? Tenían unos conceptos, pero al nacer o a renacer Israel otra vez como nación, se caen muchos conceptos teológicos, no bíblicos, porque lo bíblico está ahí, porque es un tema de interpretación. ¿Ven? Y es eso. Por lo tanto, en esa realidad, vuelve y dice que esta generación no pasará. ¿Cuál generación se refiere? A la generación después del establecimiento del Estado de Israel. Israel fue establecido como nación en el 48, 70 más 70 serían 2018. Quiere decir que esa es la generación, pero la escritura dice que la más robusta llegará a 80. A 80. Quiere decir que estamos en la mitad de ese 10. ¿Ven? 223 quiere decir que son 75 para 76 años el Estado de Israel como nación del nuevo establecimiento por las Naciones Unidas o el cumplimiento de esa profecía, porque simplemente fueron usados como herramientas. Pero ahí está, ahí se dio el Estado de Israel y se caen muchas cosas, pero se levantan otras cosas. Entonces, noten bien, dice que esta generación no pasará. No pasará. Quiere decir que hacemos parte de esa generación. Y quiero hablar de esa generación. O sea, los nacidos del 60 y algo para acá. 68, 69, 70 para acá. Hacemos parte. Y esta generación es interesante porque nos ha tocado adaptarnos a muchas cosas. Nacimos sin celular, sin internet y nos ha tocado irnos adaptando. Adaptando. ¿Ves? Mis hijos dicen cómo vivieron sin internet, cómo vivimos sin celular. Pues así fue. No teníamos aquellas cosas. O en nuestra niñez. Pero cuando llega esta tecnología nos vamos adaptando. Quiere decir que es la generación que ha ido en una adaptación de cosas. Pero también puede ser, y está en el marco profético, que puede ser la última generación. Y lo pongo de puede ser porque hay muchas profecías cumplidas, otras que se están cumpliendo y unas por cumplirse. Y dentro de esas por cumplirse, ¿ves? Es que habla del pueblo. El pueblo. ¿Cuál pueblo? El cuerpo del Mesías que se restaura. Se restauran los ministerios. Y por eso que usted ha visto que en esta última generación se ha hablado de profetas, se ha hablado de apóstol, y se tienen que restaurar los 5 ministerios, porque los 5 ministerios son los que edifican el cuerpo. Efesios capítulo 4, versos 2 y 13. Para fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Quiere decir que los ministerios se tienen que restaurar, que hay polémica, que hay mucha vocifería. Sí, sí, porque siempre que hay algo de esta manera, aparecen lo contrario. Si hay algo verdadero, pues va a salir lo falso. O si hay algo falso, tiene que haber lo verdadero. ¿Ven? Esto no es una moda. Y el tema no es de disfrazarse de judío, y respeto eso. El tema no es ni siquiera ser judío. Como lo he dicho ya, el tema a los judíos hay que dejarlo. Ellos tienen la promesa, están por la línea de Abraham, bendito sea el Señor. No necesito ser judío para ser salvo, en el concepto, no en el principio. O sea, para volver al Padre. No, no necesito. O no necesitamos. ¿Ven? No lo necesitamos. Y ni siquiera necesitamos el permiso de aquellos que creen tener la autoridad para estudiar las escrituras o para obedecer los mandamientos. No lo necesitamos. Porque ahora nos quieren meter el cuento. Pero eso no es nuevo, eso siempre ha salido, siempre ha pasado. Cada tiempo ha pasado. ¿Mm? Que, que tratan de frenar la obra del Señor de esa manera. Pero la obra del Señor no la frena a nadie. Las profecías se cumplen o se deben de cumplir en el contexto de lo que es profecía. No es palabrería. Continuamos. Entonces, ¿qué es regresar? ¿Y a dónde regresamos? Regresamos a la casa del Padre.
Allá regresamos. ¿Ves? O sea, y la casa del Padre es el mismo Padre. Y les voy a leer en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 9. Miren esto. Todo el contexto es el apóstol Pablo escribiéndole a los de Éfeso, a la congregación de Éfeso. Y le dice el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según a él le plació, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué se había propuesto en sí mismo? De reunir todas las cosas en el Mashiach, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Eso es lo que está haciendo. Reunir. Escuche bien eso. Otra vez, reunir. La palabra reunir quiere decir que es volver a unir. O sea que lo que algún momento algo que estuvo unido y se dispersó, el plan es volverlo a unir. Lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Es por eso que el Eterno está llamando. Es por eso que hay ese despertar. Es por eso que hay esa necesidad de buscar nuestro origen, nuestra realidad, nuestro origen. El origen. Por eso es que sentimos esa necesidad de saber y no encajamos en ninguna parte, no nos convence nada, sino que buscamos nuestro origen, como todo el río busca su cauce, así se secó, así ya tenga tiempo que por ahí no baje agua, pero allí había un río, ahí va a volver, vuelve a su cauce. Nosotros estamos volviendo al Padre. Entiéndame esto. Estamos volviendo al Padre. Y eso no es un concepto religioso. Eso no es un concepto filosófico. No, es un principio. Volviendo al principio, volviendo a nuestra esencia. Y para eso es la Teshuvah. Para eso es la Teshuvah. O sea, regresar. Y en estos días que estamos yendo hacia Yom Kippur, es necesario que tengamos esta conciencia. Es necesario que sepamos cuál es nuestro origen. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Ves? ¿Cuál es nuestro origen? Y nuestro origen está en Él, en el que nos hizo, el que nos creó. Ahí está nuestro origen. Volvemos a Él, obviamente por un medio. Y yo respeto lo que los otros piensen, pero es lo que la Escritura me dice y lo que dice las Escrituras. Ahora, quiero decir una más. El judaísmo nunca ha sido monolítico. Perdónenme y discúlpenme. Y escucho gente muy seria. Y estudio con gente muy seria dentro del pueblo judío. O sea, nadie puede decir hoy, este es el judaísmo. En algunos años habían compañeros que se volvieron o se convirtieron al judaísmo, amigos que estudiaron conmigo, compañeros, y en un momento dado me dijeron, no, es que me volví judío. Está bien, pero me nacía la pregunta, ¿a cuál de los judaísmos? ¿A cuál de tantas escuelas? ¿A cuál de tantas congregaciones que existen dentro del judaísmo? ¿En el judaísmo le llaman división a eso? No, porque no tiene el concepto latino de congregación, no. Es un solo pueblo, pero hay diferentes formas o diferentes escuelas. Están los ortodoxos, los ultraortodoxos, los conservadores. Hay diferentes escuelas, los Jabas Lubavitch, y por ahí vamos, casi como unas 17. O sea, quiere decir que si alguien te quiere echar el cuento, te quiere meter el cuento, que es el judaísmo verdadero, tal cosa no existe. Es más, ni siquiera las posturas o las posiciones teológicas judías. Porque en todos los tiempos ha habido unos pares. ¿Qué significa eso? En el tiempo de la escuela de Hillel había Hillel y Shammai, o sea, unos opuestos, pero esos opuestos no eran que se trataban de que tú estás bien, yo estoy mal, que ese sí es el problema latino. No, sino discutían dentro del marco de la Torá, y dentro de ese marco de la Torá la discusión era para aportar argumentos sin atacar la persona. Y eso siempre lo hubo. Por ejemplo, Maimónides, el Rambán, que es el que transcribe o escribe o nos da un documento interesante que de la Mishnah, que lo que él considera que debe permanecer, porque para él tiene que renovarse también, y en el tiempo que él vivió, 1000 algo, 1200 por allá, él escribe la Mishneh Torah, una de sus grandes obras. ¿Ven?
Él también tenía un opositor. O sea, había otro rabino, creo que se llamaba Abraham, y había una oposición. Y todas sus posturas, todas sus exposiciones teológicas, había uno que decía, sí, está bien, eso es lo que tú piensas, pero yo pienso de esta manera. Así que si alguien te está diciendo que eso es el judaísmo, no lo creas. O que no, nadie, que los cristianos, eso también es otra mentira. También es otra mentira. Porque de alguna manera las escrituras no tienen un dueño, las escrituras es del creador. O sea, no tiene un color, ni un partido político ni religioso. ¿Ven? O sea, a otro con ese hueso, a otro con ese hueso. Hay libertad, lo importante aquí. Y no hay que confundir, es que los gentiles son idólatras. Venga, eso ya está trillado. Eso ya está trillado. O sea, el concepto de paganismo del pasado no es el mismo concepto actualmente. Cuando ahora nos referimos al Creador, nos referimos es al mismo, al que hizo los cielos y la tierra. ¿Correcto? Que en uno de mis videos o de lo que he enseñado, he podido mostrar que es lo que menos conocemos, lo que menos sabemos, y no hay que entrar en tantos detalles porque los escritos de sabios hebreos serios han demostrado que mucho la esencia de él, hasta en eso hay que cuidarse porque no sabemos. Dice, no te harás imagen. Y uno de los grandes problemas de la idolatría, y se los digo, ni siquiera es la imagen. Uno de los grandes problemas de la idolatría, de acuerdo a ciertos sabios judíos, tiene que ver con tu postura, que le das una personalidad, o sea, con tu ideología, con tu pensamiento. Eso también es idolatría. ¿Ven? A cualquiera de esos conceptos que tú creas y hagas creer que es la verdad. Por eso hay que tener esa libertad. Y si a alguien le sirve algo y le está sirviendo, bendito sea el Señor, déjelo. O sea, hay que romper ese esquema de que yo tengo la verdad y tú estás en la mentira. Eso no es verdad. Porque lo importante ni siquiera a veces es si dices o tienes una posición teológica correcta, sino cómo vive. Porque de qué sirve que digas en hebreo o que digas en griego o que tengas una posición teológica correcta cuando tu vida no es acuerdo, ni es acorde con lo que estás diciendo. Y hay que salir. Una cosa es el intelecto y la capacidad intelectual y otra cosa es la vivencia. Y yo aquí te estoy hablando de una vivencia, de una experiencia, de la vida. Así que el camino de regreso, ¿a dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Correcto? ¿Y hacia dónde vamos? Vamos a hacer al Padre. Allá vamos. A fusionarnos con Él. A unirnos con Él. Como dice el apóstol Pablo, que es lo más coherente. Mire, en la cual se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas. Todas las cosas. Bueno, nos estamos reuniendo en Él. Estamos volviendo al uno. Estamos volviendo